Antes de que te diga cómo dejar de enojarte con los demás, quiero que escuches esto con brutal honestidad. Cada vez que pierdes el control, no es el otro quien gana poder sobre ti, eres tú quien se lo entrega. El enojo no llega para defenderte, llega para despojarte. Te roba claridad, te roba dignidad, te roba paz. Y lo más peligroso es que lo hace en silencio, disfrazado de tengo razón. Vivimos creyendo que la calma es debilidad y que levantar la voz es carácter, pero nadie te enseñó que la verdadera fortaleza es permanecer intacto cuando el mundo intenta provocarte. Que el dominio más alto no es cambiar a los demás, sino no permitir que nadie te saque de ti mismo, porque cuando alguien logra alterarte ya te conquistó sin tocarte. Hoy no vengo a decirte que no sientas, vengo a recordarte que sentir no significa obedecer, que puedes arder por dentro y aún así responder con temple, que puedes ser herido y aún así elegir grandeza. Y cuando entiendas esto, cuando descubras que la paz no depende de quién te rodea, sino de quién decides ser, vas a dejar de reaccionar y vas a empezar a gobernarte. El enojo ha sido malinterpretado durante mucho tiempo como una muestra de carácter, como si levantar la voz fuera sinónimo de fortaleza. Yo también lo creí alguna vez. Crecí pensando que reaccionar rápido era defenderme, que responder con fuego era no dejarme pisar, pero con los años entendí una verdad incómoda. Cada vez que me enojaba, no estaba demostrando poder, estaba perdiéndolo, porque cuando el enojo aparece, la claridad se va. Y sin claridad no hay dominio, solo impulso. El enojo no te pone al mando de la situación, te convierte en rehén de ella, porque reaccionas desde la herida, no desde la conciencia. Observa esto con honestidad. Cuando te enojas, tu cuerpo se tensa, tu respiración se acorta, tu mente se acelera. No decides, disparas. Y quien dispara sin apuntar termina hiriéndose a sí mismo. El enojo es reactivo por naturaleza. No construye, no resuelve, no eleva, solo descarga. Y descargar emociones no es lo mismo que procesarlas. Durante mucho tiempo confundí desahogo con sanación, hasta que entendí que el enojo es una alarma interna, no una orden. No llega para que lo obedezcas, llega para que lo observes. La verdadera fuerza aparece en ese segundo invisible donde decides no reaccionar. Ahí es donde recuperas el control. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de no permitir que eso que sientes decida por ti. He estado en conversaciones donde una sola respuesta impulsiva habría destruido relaciones, proyectos y oportunidades. Y también he vivido momentos donde elegir el silencio, respirar profundo y preguntarme si valía la pena gastar mi energía cambió por completo el resultado. La mayoría de los conflictos no se ganan hablando más fuerte, se ganan manteniéndote entero. Cuando algo te provoca, detente. Literalmente detente. El cuerpo necesita esa pausa para salir del modo ataque. Respira profundo 3 veces, no como técnica espiritual, sino como acto de gobierno interno. Esa respiración le recuerda a tu sistema que tú estás al mando. Luego pregúntate con crudeza, ¿esto merece mi energía? Porque tu energía es limitada y valiosa y cada vez que la regalas a un enojo innecesario, se la quitas a tu paz, a tu enfoque y a tu propósito. No todo merece una reacción y entender eso me cambió la vida. Aprendí que mantener la calma no me hacía débil, me hacía libre. Libre de impulsos, libre de arrepentimientos, libre de conflictos innecesarios. Recuerdo una ocasión específica en la que alguien cuestionó mi trabajo en público. Sentí el impulso inmediato de defenderme, de responder con ironía, pero elegí respirar, escuchar y responder con calma. No gané el argumento, gané respeto. Y más importante aún, me fui en paz conmigo mismo, sin cargar culpas ni palabras que no podía retirar. Aprender esto toma tiempo, práctica diaria y humildad frente al espejo. El verdadero poder no es imponer tu voz, es no permitir que nadie te saque de tu centro, porque cuando conservas el control, conservas tu dignidad y esa es una fuerza que nadie puede arrebatarte. Durante mucho tiempo creí que ciertas personas tenían un poder especial sobre mí, como si existieran botones invisibles que ellas podían presionar para desatar mi enojo. Decía frases como, me sacó de quicio, me hizo perder la paciencia, por su culpa reaccioné así. Y cada una de esas frases tenía algo en común, me quitaban la responsabilidad. Era cómodo pensar que el otro era el causante, pero esa comodidad me salía carísima, porque mientras creyera que alguien podía hacerme enojar, yo seguiría siendo esclavo de sus acciones. La verdad, aunque incomode, es otra. Nadie te hace enojar, tú decides enojarte. El otro puede provocar, sí. Puede ser injusto, imprudente, grosero o indiferente. Pero entre lo que el otro hace y lo que tú sientes existe un espacio sagrado, tu decisión.
Ahí vive tu libertad. El problema es que la mayoría vive ese espacio en automático, reaccionando sin conciencia, como si la emoción fuera inevitable, pero no lo es. La emoción es una respuesta aprendida, no un destino escrito. Y cuando entiendes eso, recuperas el control que habías cedido sin darte cuenta. Recuerdo momentos de mi vida en los que una crítica me encendía por dentro, no porque fuera devastadora, sino porque tocaba una inseguridad que yo no había sanado. El estímulo era externo, pero la herida era interna. Y ahí entendí algo clave. Lo que te enoja no habla del otro, habla de ti. Habla de lo que te duele, de lo que temes, de lo que aún no has resuelto. Por eso dos personas pueden recibir el mismo comentario y reaccionar de formas opuestas. No es el comentario, es la interpretación. Recuperar la responsabilidad emocional comienza con un cambio de lenguaje. Dejar de decir me hicieron enojar y atreverte a decir decidí reaccionar. Esa frase duele al principio porque te quita la excusa, pero también te devuelve el poder. Porque si tú decides reaccionar, tú también puedes decidir no hacerlo. Nadie puede gobernar una emoción que tú no le entregas. Observar el estímulo sin juicio es el siguiente paso. Ver lo que ocurrió sin adornarlo con historias mentales. Alguien habló, alguien actuó, punto. El sufrimiento extra nace de lo que interpretas, no de lo que pasó. Cuando eliges conscientemente tu respuesta, te elevas por encima del impulso. No se trata de aguantar ni de tragarte todo, se trata de responder desde la conciencia y no desde la herida. He aprendido que responder con calma no siempre cambia al otro, pero siempre me cambia a mí. Me mantiene íntegro, me mantiene en control. Y ese control no es rigidez, es madurez emocional. Cada vez que eliges no reaccionar, entrenas una nueva versión de ti. Una versión que no necesita explotar para sentirse fuerte, que no necesita ganar discusiones para sentirse valiosa. Una versión que entiende que la paz no se negocia por un momento de descarga. Cuando asumes que nadie te hace enojar, dejas de vivir a la defensiva y comienzas a vivir desde la responsabilidad, y ahí, justo ahí, empieza la verdadera libertad interior. Hubo un momento en mi vida en el que creí que mi enojo era señal de rectitud, como si levantar la voz o endurecer el gesto fuera prueba de que estaba defendiendo la verdad. Me convencí de que reaccionar era valentía. Con el tiempo entendí algo incómodo. La mayoría de mis enojos no nacían del amor por la verdad, sino del ego herido. No era justicia lo que defendía, era orgullo. No era dignidad, era miedo a no ser reconocido, a no tener razón, a no sentirme suficiente. El enojo en muchos casos es solo una máscara elegante para una herida no atendida. Cuando alguien cuestiona tus ideas, tu valor o tu posición, algo dentro de ti se activa y no siempre es la conciencia, muchas veces es el ego gritando, no me toques ahí. El ego no busca comprender, busca ganar, no quiere verdad, quiere superioridad. Por eso el enojo aparece con tanta fuerza cuando sentimos que nos minimizan, nos ignoran o nos contradicen. No reaccionamos porque algo sea incorrecto, reaccionamos porque algo nos duele. Y mientras no reconozcas ese origen, seguirás confundiendo reacción con convicción. Aprendí a hacerme una pregunta incómoda pero liberadora cada vez que algo me enoja. ¿Qué está tocando esto en mí? Al principio la respuesta no siempre es noble. A veces es inseguridad, otras veces es miedo a quedar mal, otras es una vieja herida que ni siquiera tiene que ver con la persona frente a ti. Reconocer eso no te hace débil, te hace honesto. Porque cuando sabes desde dónde nace tu enojo, puedes decidir qué hacer con él en lugar de ser arrastrado por él. Muchas discusiones no escalan por el tema en sí, sino por la necesidad de tener razón. El ego necesita ganar para sentirse seguro. Pero cada vez que eliges ganar una discusión desde el enojo, pierdes algo más valioso, tu paz. He estado ahí defendiendo argumentos con el corazón acelerado, la voz tensa y el cuerpo rígido. Al final, aunque ganara, me quedaba vacío, porque no había ganado verdad, había alimentado orgullo. Bajar la necesidad de tener razón es uno de los actos más poderosos que puedes practicar. No significa callar siempre ni aceptar injusticias. Significa no reaccionar desde la herida. Puedes sostener tu postura sin enojo, poner límites sin agresión, expresar desacuerdos sin perderte a ti mismo. Cuando el ego se calma, la verdad puede hablar con claridad. Y curiosamente, cuando dejas de pelear por imponerla, la verdad pesa más. El ego herido siempre quiere defenderse, justificarse, atacar. La conciencia, en cambio, observa, comprende y elige. Cada vez que eliges la conciencia sobre el ego, el enojo pierde fuerza. No porque ignores lo que pasa, sino porque ya no necesitas demostrar nada para sentirte valioso. Empiezas a entender que no todo ataque es personal y que no toda crítica es una amenaza. He descubierto que cuando identificas si lo que se activó fue ego, miedo o inseguridad, el enojo se desinfla solo, porque deja de ser una reacción automática y se convierte en información. Y la información no se grita, se usa.
Cuando haces esto, tu presencia se vuelve más firme, más tranquila, más respetable. Porque quien no necesita tener razón todo el tiempo, tiene algo mucho más poderoso: dominio interno. Hubo un tiempo en que creía que la fuerza se medía por la intensidad de mi reacción, por el volumen de mi voz o por la rapidez con la que podía imponer mi punto de vista. Creía que demostrar autoridad era gritar más alto, que mantener la calma era sinónimo de sumisión. Nada más lejos de la realidad. Con el tiempo comprendí que la verdadera autoridad no se grita, se sostiene y se muestra en la calma que uno proyecta incluso en medio del caos. La serenidad no es debilidad. Es un arma invisible que decide cómo se desarrolla cualquier interacción. Cuando aprendes a hablar más lento, incluso cuando el mundo grita, descubres que tus palabras adquieren peso. No es lo mismo decir algo apresurado, con la tensión corriendo por tus venas, que decirlo con intención, con respiración controlada y claridad. La pausa, la respiración y la voz medida no solo transmiten confianza, sino que obligan al otro a escucharte con atención, a reconocer que no estás reaccionando por impulso, sino por decisión consciente. Mantener contacto visual firme es otro elemento de autoridad silenciosa. No se trata de intimidar, sino de mostrar que estás presente, que no huyes ni te escondes, que enfrentas la situación con dignidad. Cuando tus ojos comunican calma, el otro percibe que no puede provocarte tan fácilmente, que tu estabilidad emocional no depende de su comportamiento. Esto cambia radicalmente la dinámica de cualquier conflicto, porque la energía de reacción inmediata deja de ser tuya, pasa a ser consciente y manejable. Responder sin elevar el tono es quizá la práctica más transformadora. No significa no poner límites ni aceptar injusticias, significa no dejar que el enojo dicte tus palabras. Una respuesta medida, tranquila y firme tiene un impacto mucho más grande que cualquier explosión momentánea. Cada vez que elijo no gritar, no perder la compostura y no reaccionar por impulso, demuestro dominio sobre mí mismo y sobre la situación. He vivido encuentros en los que la otra persona esperaba mi enojo, mi grito o mi respuesta visceral, y en lugar de eso ofrecí calma. La tensión se disolvió lentamente, los ánimos se estabilizaron y la conversación se volvió productiva. Esa autoridad que surge de la serenidad no se aprende de la noche a la mañana, pero se fortalece cada vez que eliges respirar, mirar y responder en lugar de explotar. La calma es más que una estrategia. Es un mensaje silencioso de que tú decides tu reacción, que nadie puede robar tu paz y que tu energía no está a merced del comportamiento de otros. Es la autoridad que no necesita demostración, pero que todos sienten. Cuando la incorporas en tu vida, descubres que mantener el control no depende del entorno, sino de ti, y eso es poder real. Aprendí con los años que reaccionar a todo es como cargar piedras en la espalda. Cada una parece ligera al principio, pero al final del día te deja exhausto, con dolor y sin avance. La vida te lanza constantemente estímulos, críticas, comentarios y situaciones que podrían activar tu enojo, pero no todo merece una reacción. Y creples y purtadas y lemado y creples. Y reconocer esto es el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. Cuando comprendemos que no somos responsables de las provocaciones de los demás, sino únicamente de cómo respondemos, empezamos a soltar cargas innecesarias y a recuperar nuestra energía. Seleccionar tus batallas es un arte que se aprende observando cómo la atención y la reacción afectan tu paz. No todo lo que se cruza en tu camino requiere una respuesta inmediata. A veces el silencio y la indiferencia estratégica dicen más que 1000 palabras impulsivas. Ignorar provocaciones pequeñas no es cobardía, es inteligencia. Es darle prioridad a tu bienestar, a tu foco y a tu propósito, en lugar de desperdiciar energía defendiendo territorios que no valen la pena. Alejarse de conversaciones que no suman es otro acto de poder. No se trata de huir, sino de proteger tu espacio mental. Si percibes que el intercambio no aporta, que la otra persona está más interesada en provocar que en dialogar, tienes derecho a retirarte. Cada vez que eliges mantener tu serenidad sobre reaccionar por impulso, estás entrenando tu disciplina emocional y fortaleciendo tu autoridad interna. El silencio consciente también es un gesto de poder. Guardar palabras cuando la emoción querría arrastrarte no es sumisión, es control. Cada pausa antes de hablar, cada momento en que decides no responder a la provocación, se convierte en un entrenamiento para tu mente, enseñándote que tú decides tu energía y no los demás.
He vivido situaciones en las que al mantener silencio y no ceder al impulso de responder, la tensión se disipaba y la situación se resolvía por sí misma sin que yo tuviera que desgastarme. No todo merece tu reacción porque no todo tiene tu valor. Aprender a ignorar, retirarse y guardar silencio te libera del peso de las expectativas y del juego emocional de los demás. Al aplicar esto diariamente, descubres que la paz interior no depende de controlar a otros, sino de dominar tu propia respuesta, y eso es poder auténtico. El enojo prolongado es como beber un veneno esperando que alguien más muera. Cada sorbo te consume, te enferma y te roba la paz. Cuando guardamos rencor, cuando permitimos que la ira se instale en nosotros como si fuera parte de nuestra identidad, nos convertimos en prisioneros de emociones que no nos pertenecen. He visto en mi propia vida cómo sostener el enojo durante días, semanas o incluso años no cambia lo que pasó, no transforma al otro, pero sí transforma nuestra energía, nuestro cuerpo y nuestra capacidad de actuar con claridad. La primera herramienta para liberarnos de esta carga es ponerlo en palabras. Escribe lo que sientes, sin filtros, sin censura, sin juzgarte por sentirlo. Verlo plasmado en un papel ayuda a separar lo que está dentro de ti de la realidad externa y te permite empezar a soltar. No se trata de justificar la acción del otro, sino de dejar de justificar tu malestar continuo. Cada palabra que escribes es un paso para liberar el peso invisible que llevas. El cuerpo es otro aliado poderoso. El enojo se almacena físicamente en los músculos, en la tensión que cargamos sin darnos cuenta. Caminar, correr, hacer un estiramiento intenso, golpear un saco de boxeo o simplemente respirar profundamente mientras te mueves permite que esa energía acumulada se transforme y salga. He notado que después de un minuto de respiración consciente y movimiento, la mente se aclara y el resentimiento pierde fuerza. Finalmente, toma la decisión consciente de no cargar con lo que no te pertenece. Nadie más que tú puede decidir si vas a permitir que el enojo se quede o si vas a liberarlo. Esto no significa perdonar de inmediato ni justificar la acción del otro, sino reconocer que tu paz es más valiosa que tu derecho a tener razón. Cada vez que decides soltar, estás reconociendo que tu vida vale más que cualquier enojo, que tu energía es sagrada y que tu libertad emocional está en tus manos. El enojo prolongado es veneno. Liberarlo es un acto de amor propio. No esperes que otros cambien. Cambia tu relación con lo que te hiere y verás cómo recuperas la serenidad que siempre fue tuya. El conflicto nace muchas veces de la ignorancia sobre lo que el otro está viviendo. Cuando alguien nos provoca, nuestra reacción automática es atacar, defendernos o cerrarnos. Pero si aprendemos a mirar detrás de la acción, detrás de la palabra que nos irrita, podemos descubrir un ser humano con miedos, heridas y frustraciones, igual que nosotros. La empatía no significa justificar lo que hace, ni aceptar abusos, ni permitir que nos lastimen. Significa reconocer la humanidad del otro y usar esa comprensión para desactivar la tensión antes de que se convierta en enojo. En la práctica, esto comienza con una pregunta interna poderosa. ¿Qué estará viviendo esta persona? Cada vez que la hago en mi propia vida, cambia mi perspectiva. Alguien que me interrumpe, alguien que me critica, alguien que actúa con egoísmo, de repente deja de ser un enemigo y se convierte en alguien que necesita algo que tal vez yo pueda ofrecer sin sacrificarme. Comprensión, espacio, límites claros. Esta simple acción mental desarma la necesidad de reaccionar de manera impulsiva. Escuchar sin interrumpir es un ejercicio casi revolucionario. Cuando alguien siente que realmente lo escuchas, aunque no estés de acuerdo, la tensión baja automáticamente. No estamos entrenados para escuchar, estamos entrenados para responder. Cambiar esto requiere disciplina y atención consciente, pero los resultados son inmediatos. Mantener una postura abierta, escuchar de verdad y después responder desde la comprensión permite que las conversaciones difíciles se transformen en puentes, no en muros. Responder desde la comprensión también significa elegir nuestras palabras y nuestro tono. No se trata de callar ni de ser pasivo, se trata de usar nuestra voz con intención, sin subirla, sin agresión, sin sarcasmo. Cada vez que aplico esto en momentos de tensión, noto cómo el enojo que podría haber explotado se diluye. La empatía es, entonces, un arma silenciosa pero poderosa.
desarma conflictos, protege nuestra paz y eleva nuestras relaciones a un nivel donde el respeto y la humanidad prevalecen sobre la reacción impulsiva. Cuando eliges la empatía, incluso frente a la provocación, recuperas el control. El conflicto pierde fuerza y tu energía se conserva. La próxima vez que alguien te desafíe, pregúntate, ¿qué estará viviendo esta persona? Y deja que la comprensión guíe tu respuesta. Esa simple decisión puede cambiar no solo tu día, sino tu vida. Ganar una discusión puede darte un instante de satisfacción, una sensación de poder temporal, pero si al hacerlo pierdes tu paz, ¿de qué sirve realmente? He aprendido en mi propia vida que la mayoría de las veces insistir en tener la razón es un lujo que nuestra tranquilidad no puede permitirse. La verdadera fuerza no está en demostrar quién tiene la verdad, está en mantener la calma, conservar la serenidad y proteger nuestra energía. La paz interna es el capital más valioso que poseemos y gastarla en demostrar algo a alguien más rara vez vale el costo. Priorizar nuestra estabilidad emocional significa aprender a ceder cuando el precio emocional es demasiado alto. No se trata de rendirse ni de callar nuestras convicciones, sino de evaluar conscientemente, esta batalla merece mi tiempo, mi energía, mi enojo. En muchas ocasiones la respuesta es no. Decir no vale la pena se convierte en un acto de sabiduría, no de debilidad. Es reconocer que nuestras emociones tienen límites y que mantener la paz nos permite actuar con claridad en lo que realmente importa. Proteger nuestra energía es un hábito que requiere práctica. En la vida diaria, esto significa alejarse de conversaciones que nos desgastan, no responder provocaciones inmediatas y reservar nuestra fuerza para momentos donde podemos influir positivamente. Cada vez que opto por no reaccionar ante una provocación trivial, siento cómo se fortalece mi autocontrol y mi capacidad de decidir cómo quiero sentirme. Es un acto consciente de cuidado propio, una forma de decir, mi paz tiene prioridad sobre la necesidad de validación externa. También implica elegir nuestras batallas con intención. No todo merece nuestra atención, ni cada opinión ajena merece nuestra reacción. A veces, guardar silencio o ceder no es perder, es ganar control sobre nuestra vida emocional. La práctica de priorizar la paz sobre tener la razón transforma la forma en que nos relacionamos con los demás y nos permite enfrentar los desafíos sin desgaste innecesario. Cuando internalizas que tu tranquilidad vale más que cualquier victoria momentánea, comienzas a moverte por la vida desde un lugar de fuerza real. Cada vez que eliges la calma sobre la confrontación, cada vez que proteges tu energía, estás construyendo un espacio donde tus decisiones, tu enfoque y tu bienestar no dependen de la opinión ni de la actitud de los demás. Valora tu paz. Todo lo demás es secundario. El autocontrol no es un rasgo con el que nacemos ni una virtud que surge por arte de magia en momentos de tensión. Es un músculo que se fortalece con práctica diaria. La calma que mostramos frente a un conflicto no siempre refleja nuestra personalidad, sino la disciplina emocional que hemos cultivado. Aprender a mantener la compostura no es improvisación, es entrenamiento. He comprobado en mi propia vida que las reacciones impulsivas generan más problemas que soluciones. Y la diferencia entre responder con claridad o explotar emocionalmente radica en la preparación que hacemos cuando nadie nos está observando. La estrategia comienza mucho antes de que surja la provocación. Fortalece tu mente diariamente con prácticas que entrenen la atención y la calma. Meditar, respirar conscientemente o simplemente detenerse unos segundos antes de actuar son ejercicios que transforman la manera en que enfrentamos situaciones tensas. La clave está en desarrollar la habilidad de observarnos a nosotros mismos, de reconocer patrones de reacción y anticipar la emoción que surge antes de que nos domine. Esta autoobservación nos permite elegir cómo queremos responder en lugar de dejarnos arrastrar por impulsos que solo generan arrepentimiento o desgaste. Parte del entrenamiento consiste en revisar experiencias pasadas. Recuerda momentos donde reaccionaste impulsivamente y analiza qué podrías haber hecho distinto. Esta reflexión no es para culparte, sino para aprender. Cada situación que manejas con autocontrol fortalece tu capacidad para la próxima. Es un círculo virtuoso. Cuanto más practicas responder conscientemente, más natural se vuelve y menos energía desperdicias en enojos innecesarios. Practicar el autocontrol también significa crear rutinas que sostengan tu equilibrio emocional. Pequeños actos, como respirar profundamente antes de hablar, tomarte un instante para pensar y elegir tus palabras o incluso visualizar posibles conflictos y tu respuesta ideal, te preparan para reaccionar desde la claridad y no desde la impulsividad.
Con el tiempo, esta disciplina emocional se convierte en un hábito que protege tu paz y te permite manejar la vida con autoridad interna. El autocontrol no se improvisa, se entrena cada día. Y cada vez que decides responder con conciencia, no solo preservas tu tranquilidad, sino que también transformas tu relación con los demás y con el mundo. La calma se construye y con ella la libertad de elegir tu reacción ante cualquier situación. La verdadera victoria nunca se mide por cuántos argumentos ganas, cuántas discusiones cierras o cuántas veces logras que el otro ceda. La verdadera victoria se mide por cuánto te mantienes fiel a ti mismo en medio del caos. La vida te pone constantemente frente a situaciones que podrían desencadenar enojo, frustración o desesperación, pero cada vez que eliges no traicionarte a ti mismo, estás conquistando algo mucho más grande que cualquier conflicto externo. He aprendido que callar al otro no siempre significa perder y explotar no significa ganar. La verdadera fuerza reside en mantener tu integridad emocional. La estrategia comienza con la claridad sobre quién quieres ser incluso bajo presión. Antes de que la tensión te arrastre, define tu estándar emocional. ¿Cómo quieres reaccionar cuando otros intenten provocarte? Esta decisión consciente funciona como una brújula en momentos de tormenta. Actuar desde la dignidad, no desde el impulso, significa que tus palabras y tus gestos reflejan coherencia con tus valores, incluso si la situación invita a la reacción inmediata. En mi propia vida, cada momento en que he logrado respirar, observar y elegir la calma, he protegido mi paz y he fortalecido mi autoridad interior. Elegir la paz no significa rendirse ni permitir que otros te pasen por encima, significa reconocer que tu energía y tu equilibrio son tesoros que no pueden ser negociados. A veces, la opción más poderosa es dejar ir la necesidad de tener razón y actuar desde la conciencia de que tu serenidad vale más que cualquier validación externa. Este acto de autocontrol constante redefine tu relación con el mundo, enseñándote que no necesitas imponer tu fuerza, sino ejercer tu libertad emocional. La práctica diaria consiste en revisitar tu estándar emocional, anticipar las provocaciones y preparar tu respuesta desde la calma. Cada vez que eliges paz sobre reacción, fortaleces tu capacidad para mantenerte íntegro, incluso frente a adversidades extremas. La verdadera victoria no es callar al otro, no es ganar un argumento. La verdadera victoria es no perderte a ti mismo, es mantenerte coherente, es vivir con dignidad y actuar desde la libertad de tu interior. Y es en esa coherencia donde se encuentra la paz que ninguna discusión puede arrebatarte. Hemos recorrido juntos un camino de reflexión sobre cómo manejar nuestras emociones, cómo enfrentar la provocación y cómo mantener la calma en un mundo que parece diseñado para desestabilizarnos. Lo que hoy hemos hablado no es teoría, es práctica diaria. Es una disciplina que se construye momento a momento, respiración a respiración, decisión a decisión. Cada vez que eliges no reaccionar de forma impulsiva, cada vez que respiras antes de responder, estás invirtiendo en tu libertad emocional, en tu integridad, en tu capacidad de vivir desde la conciencia y no desde la reactividad. Recuerda que el enojo prolongado no castiga al otro, te castiga a ti. Cada resentimiento, cada reacción impulsiva es un veneno que bebes tú mismo. Cuando decides liberarlo, cuando decides soltarlo, no solo alivias tu mente, también fortaleces tu corazón y tu espíritu. La empatía no significa justificar, significa comprender que todos cargamos con heridas, que todos actuamos desde lo que hemos vivido. Escuchar y mirar desde la comprensión nos permite desactivar conflictos antes de que escalen y nos permite preservar nuestra paz interior. Tu paz es más valiosa que cualquier razón, que cualquier victoria externa. Ganar una discusión y perder tu equilibrio emocional es una derrota disfrazada de triunfo. La disciplina emocional no se improvisa, se entrena. La calma se cultiva día a día con meditación, respiración, autoobservación y la decisión consciente de responder y no reaccionar. Y cuando eliges esta disciplina, cuando decides mantener tu estándar emocional, incluso bajo presión, descubres que la verdadera victoria no es silenciar al otro, sino no traicionarte a ti mismo. Hoy te hago un llamado a la acción. No esperes a que la vida te enseñe por el camino difícil. Comienza ahora, define tu estándar emocional, practica la respiración consciente, elige la calma sobre la reacción y protege tu paz como lo más valioso que tienes. Hazlo un hábito, una rutina diaria, un compromiso contigo mismo. Cada decisión que tomes en este sentido es un paso hacia la libertad absoluta, hacia un dominio emocional que nadie podrá arrebatártelo. La vida te seguirá poniendo frente a situaciones desafiantes,
pero tú decidirás quién eres en medio de ellas. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en dominar tu mundo interior, y en ese dominio se encuentra la verdadera paz.